La sala de audiencias estaba vacía, pero todavía resonaba el eco de los aplausos contenidos y los suspiros de alivio. Danilo Sousa, el empresario que durante años había hecho del desprecio su lengua materna, salió del tribunal con un semblante transformado. El aire frío de Budapest le cortaba la piel, pero lo que de verdad lo estremecía era otra cosa, la certeza de que toda su fortuna, toda su vida, dependía de la mujer a la que había ignorado durante 2 años. Renata caminaba a su lado con pasos firmes, sujetando una carpeta contra el pecho, como si llevara dentro no solo papeles, sino un secreto que podía derrumbar imperios. El coche negro que los esperaba frente al tribunal rugió al encenderse. Mientras subían, Danilo miró el rostro de Renata reflejado en la ventana, serio, imperturbable, como si el veredicto favorable no le hubiera movido un músculo. ¿No estás feliz?, preguntó con un hilo de voz, más vulnerable de lo que jamás se había permitido sonar. Ella giró apenas la cabeza y sus ojos oscuros lo atravesaron como un bisturí. Estoy aliviada, señor Danilo. Pero la felicidad no se compra con sentencias. El silencio cayó pesado más que el motor del coche, más que el cielo gris que parecía aplastarlos. De regreso a Brasil, el recibimiento fue apoteósico. Los periódicos hablaron de la hazaña, de la faccineira políglota, que había salvado una herencia millonaria. Danilo aparecía en las fotos sonriente, como un hombre renacido, pero detrás de cada flash, detrás de cada palabra de admiración, había un murmullo que le rozaba el oído como un cuchillo invisible. Sin ella, nada. Ese pensamiento lo perseguía en las noches, cuando cerraba los ojos y volvía a ver a Renata sentada en aquella sala, erguida, dueña de una autoridad que ni todos sus millones podían comprar. Renata, en cambio, regresó al mismo apartamento pequeño donde vivía con su hija Sofía y su esposo desempleado. El uniforme azul de limpieza ya no colgaba en su armario. Ahora, en su lugar, había camisas discretas y elegantes que la empresa le había proporcionado. Sin embargo, el olor a cloro todavía impregnaba sus manos, como si se resistiera a abandonarla del todo. En las madrugadas, cuando Sofía tosía desde la habitación contigua, Renata se sentaba en la mesa de la cocina y repasaba documentos húngaros a la luz mortecina de una lámpara. Sabía que el mundo había cambiado, pero también sabía que los cambios traen sombras y que cada ascenso tiene un precio oculto. Danilo comenzó a visitarla con frecuencia, siempre con el pretexto de revisar algún contrato internacional o pedir consejo en idiomas que apenas comprendía. Al principio, Renata lo recibía con frialdad, pero poco a poco empezó a notar grietas en aquel hombre que antes se mostraba invulnerable. Una noche, después de una larga reunión, él se quedó en silencio mirando por la ventana de su oficina. «¿Sabes lo que más me duele?», murmuró. «Que todos los que se reían contigo ahora te adoran. Y yo fui el peor de todos». Renata no respondió, solo lo observó, y ese silencio fue más cortante que cualquier reproche. Las semanas se convirtieron en meses. La empresa, bajo la nueva política de repartir ganancias y becas, floreció. Los empleados trabajaban con un entusiasmo que Danilo nunca había visto. Sin embargo, los rumores también crecían. Había quienes susurraban que la verdadera líder era Renata, que ella movía los hilos invisibles de las negociaciones internacionales. Danilo escuchaba esos comentarios y, aunque lo negaba en público, en su interior una semilla de resentimiento comenzaba a germinar. El detonante llegó una mañana gris de julio. Renata estaba en su nueva oficina, una sala austera con paredes de vidrio, cuando recibió un correo anónimo. El asunto decía: «Él no te perdonará jamás». Dentro, solo una frase en húngaro, escrita con precisión: «Quien salva a un rey, también lo condena». Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No había firma, no había pista, solo la certeza de que alguien conocía demasiado. Guardó el mensaje en silencio, pero esa noche apenas pudo dormir. Mientras tanto, Danilo recibía otra clase de correspondencia. Una carta sellada desde Budapest. Dentro, una advertencia: «Los primos apelarán.
La herencia aún no está segura. La rabia lo consumió. Había gastado dinero, tiempo y orgullo, y aún así los fantasmas de su familia seguían acechando. En medio de ese torbellino, buscó a Renata, pero cuando la vio entrar en su despacho, erguida, serena, con esa mirada que parecía leerlo por dentro, algo en él estalló. ¿Quién diablos eres, Renata? ¿Una empleada humilde? ¿Una profesora caída en desgracia? ¿O la mujer que vino a recordarme cada día que sin ella yo no valgo nada? Su voz se quebró en la última palabra. Renata respiró hondo. Soy alguien que perdió todo por decir la verdad. Y créame, señor Danilo, todavía no ha visto lo que significa perderlo todo. La frase quedó flotando en el aire como una maldición. Esa misma noche, Renata caminó sola bajo la lluvia de São Paulo. El agua fría le pegaba en la cara, pero lo que la empapaba de verdad eran las memorias, las aulas universitarias, los estudiantes que la escuchaban con respeto, la traición de los colegas que la expulsaron por denunciar la corrupción, y ahora, un millonario quebrado por dentro, que la necesitaba más de lo que jamás admitiría. Pero Renata sabía que la necesidad no siempre engendra gratitud. A veces engendra odio. La caída comenzó en silencio, como todas las catástrofes. Una cifra que no cuadraba en los balances, un contrato internacional que se retrasaba y un socio europeo que pedía explicaciones urgentes. Renata detectó el patrón antes que nadie. Llevó los papeles al despacho de Danilo. «Alguien está desviando fondos», dijo sin rodeos. Danilo frunció el ceño. «¿Acusas a mis socios?» Ella sostuvo su mirada. «No acuso, muestro pruebas». Los dedos de Danilo temblaron al pasar las hojas. Las cifras no mentían, pero en lugar de agradecer, el orgullo lo devoró. «¿Otra vez vienes a salvarme? ¿Otra vez tengo que deberte mi imperio?» Renata guardó silencio. Supo en ese instante que la fractura era irreparable. Los días siguientes fueron un torbellino. Auditores, periodistas, abogados. El escándalo creció como fuego en un campo seco. Y en medio de todo, los empleados empezaron a mirar a Renata como si ella fuera la verdadera comandante de aquel barco en llamas. Danilo lo notaba. Cada mirada, cada gesto de respeto hacia ella era un puñal en su orgullo. Una noche, encerrado en su oficina, Danilo se miró en el espejo. El rostro cansado, los ojos hundidos, el traje arrugado. ¿En qué momento dejé de ser el dueño? La pregunta resonó en la penumbra, y la respuesta no vino de su voz, sino de un eco más profundo, casi animal. Cuando dejaste que ella te mostrara quién eres de verdad. Golpeó el espejo con furia, rompiéndolo en 1000 pedazos. La sangre le corrió por los nudillos, roja, caliente, real. Mientras tanto, Renata regresaba a su casa en silencio, con una sensación amarga en el pecho. Sofía dormía. Su esposo la esperaba con un té caliente. «Estás cambiada», le dijo con ternura. Ella sonrió débilmente. «No sé si para bien». Afuera, la ciudad rugía, pero dentro de ella, lo único que rugía era una certeza. La tormenta apenas estaba comenzando. El primer rayo cayó 2 semanas después. Una llamada desde Budapest. Otra vez. La herencia estaba congelada por nuevas demandas judiciales. Los primos habían encontrado un documento alternativo. El dinero, los bienes, todo quedaba en suspenso. Danilo casi se desplomó, y entonces, con voz rota, llamó a la única persona que podía rescatarlo de nuevo. «Renata, necesito que vengas». Ella lo escuchó en silencio. Por primera vez, una sombra de duda cruzó su rostro. Sabía que aquel hombre estaba cayendo, pero también sabía que, si se acercaba demasiado, él podía arrastrarla consigo, y en esa duda nació el verdadero conflicto. Porque el poder no solo transforma a quien lo tiene, también consume a quien lo toca. La historia apenas comenzaba a oscurecerse. La llamada de Danilo no fue la última. Durante los días siguientes lo buscó con insistencia, como un náufrago que agita los brazos en un mar embravecido. Renata al principio no contestó. Sabía que cada vez que acudía a salvarlo, Danilo caía más profundo en su dependencia y en su resentimiento.
Pero al quinto intento, cuando la voz de Mariana le llegó por el auricular temblando, «Renata, si no vienes ahora, él se hundirá de verdad», comprendió que ya no era una elección. La oficina central estaba en penumbras cuando Renata llegó aquella noche. El edificio, antes vibrante, parecía un animal herido. Pasillos silenciosos, luces apagadas, un olor a café frío que impregnaba el aire. En el despacho principal, Danilo estaba sentado con la cabeza entre las manos, rodeado de documentos tirados por el suelo. Parecía más un mendigo que un millonario. «Se acabó», murmuró sin levantar la vista. «Todo lo que construí se derrumba. Y yo soy el único culpable». Renata recogió un contrato del suelo. Las cifras bailaban en la página como manchas de sangre. Se arrodilló, lo puso sobre la mesa y habló con calma. «Todavía no está perdido, pero tienes que escucharme de verdad esta vez». Danilo alzó la mirada. Sus ojos estaban rojos, desorbitados. «¿Y qué pasa si lo hago? ¿Qué pasa si sigo obedeciendo cada palabra tuya? ¿Voy a ser un rey o voy a convertirme en tu marioneta?» Renata respiró hondo. «No soy tu enemiga, Danilo. Soy tu espejo, y lo que ves reflejado en mí te aterra». El silencio que siguió fue insoportable. El tic-tac del reloj de pared marcaba cada segundo como un golpe de martillo. Finalmente, Danilo se dejó caer en la silla y cerró los ojos. «Haz lo que tengas que hacer. Solo no me dejes solo». Durante semanas, Renata se sumergió en el laberinto jurídico de Europa del Este. Contactó a antiguos colegas, buscó testigos, escarbó en archivos polvorientos que parecían escondidos a propósito. Descubrió que los primos habían falsificado documentos y que la supuesta compañera sentimental de Joseph había recibido sobornos de un despacho corrupto. Cada hallazgo era una pieza que encajaba en el rompecabezas oscuro de la herencia. Pero mientras más avanzaba, más sentía una sombra a su alrededor, como si alguien vigilara sus pasos, esperando el momento exacto para hundir el cuchillo. Una noche, al salir de la oficina, notó un coche negro estacionado en la esquina. El motor encendido, los vidrios polarizados. Caminó más rápido, con el corazón golpeándole las costillas. Al doblar la esquina, el auto arrancó despacio y la siguió unos metros antes de desaparecer en la oscuridad. Cuando llegó a casa, encontró un sobre bajo la puerta. Dentro solo había una fotografía en blanco y negro, ella y Sofía saliendo de la clínica. Detrás, una frase escrita a mano. «Algunos secretos deberían quedarse enterrados». Renata guardó la foto en silencio, sin decirle nada a su familia. Pero esa noche no durmió. Miraba a su hija respirar mientras la luna entraba por la ventana y se prometió que nadie, absolutamente nadie, la arrebataría de su lado. Danilo, por su parte, parecía desmoronarse más rápido que la propia empresa. Los empleados aún lo respetaban en público, pero los murmullos crecían. Renata es la que manda ahora. Él ya no decide nada. Sin ella se hunde. Cada palabra llegaba a sus oídos como un veneno lento. Y lo peor era que sabía que era cierto. Una tarde, encerrado en su penthouse, bebía whisky mirando la ciudad a través de los ventanales. Mariana lo llamó por teléfono para discutir unos documentos, pero él apenas escuchaba. Cuando colgó, arrojó la copa contra la pared y gritó al vacío. «Ella me robó todo. Hasta mi sombra me pertenece menos que a ella». Sin embargo, cuando Renata apareció minutos después para repasar los avances del caso, él no dijo nada. Solo la miró con una mezcla de rencor y necesidad. Esa dualidad lo estaba devorando. La audiencia definitiva en Budapest se acercaba. Tenían apenas 3 semanas para preparar la defensa final. Renata sabía que era su última oportunidad de asegurar la herencia y cerrar aquel capítulo. Pero también sabía que el verdadero enemigo ya no eran los primos ni los abogados corruptos. El verdadero enemigo estaba frente a ella, con traje caro y manos temblorosas. La tensión explotó un viernes por la noche. Renata había descubierto un documento crucial, una carta de puño y letra de Joseph, sellada por notario, que invalidaba todas las reclamaciones de los primos. Entró en la oficina de Danilo con el hallazgo en la mano. «Lo tenemos, esto lo cambia todo».
Él se levantó de golpe, le arrebató la carta y la miró con ojos enloquecidos. ¿Lo tenemos o lo tienes tú? Porque aquí todos dicen que tú eres la salvadora, la genio, la reina oculta. Y yo soy solo el idiota millonario que no sabe ni hablar otro idioma. Renata retrocedió un paso, pero su voz no tembló. Si crees que eres un idiota, Danilo, no es culpa mía. Yo nunca pedí ser tu salvadora. Tú me pusiste en ese lugar. El rostro de él se contrajo de furia. Por un instante Renata pensó que la golpearía, pero en lugar de eso, Danilo rompió a llorar, desplomándose en el suelo con la carta aún en las manos. No quiero perderlo todo, pero tampoco quiero perderme a mí mismo. Renata lo observó en silencio. En aquel hombre destruido no quedaba nada del tirano arrogante que la humillaba en la recepción. Lo que veía era otra cosa. Un niño atrapado en el cuerpo de un millonario, aterrorizado por su propia fragilidad. Se inclinó y recogió la carta con delicadeza. Entonces decide, Danilo. ¿Quieres ser recordado como el hombre que se aferró a su fortuna o como el que por primera vez en su vida aprendió a mirar a los demás? Él la miró con lágrimas en los ojos, y en ese momento Renata comprendió algo perturbador. Danilo no estaba preparado para ninguna de las dos opciones. Los días siguientes fueron un desfile de preparativos. Viajes, reuniones, estrategias. Renata trabajaba sin descanso, pero cada vez que se encontraba a solas con Danilo, sentía esa tensión invisible como un hilo a punto de romperse. Él oscilaba entre la gratitud y el odio, entre la necesidad y el resentimiento. Y Renata sabía que ese péndulo no podía durar para siempre. La noche antes de viajar a Budapest, recibió otra carta anónima. Esta vez, más directa. Si subes a ese avión, tu hija pagará el precio. El sobre olía a tabaco y humedad. Renata lo apretó con fuerza. Su primera reacción fue correr a la policía, pero sabía que sin pruebas sólidas sería inútil. En cambio, tomó una decisión que cambiaría todo. Al día siguiente, en el aeropuerto, Danilo la buscó con la mirada entre la multitud. Renata llegó puntual, pero llevaba un semblante distinto, endurecido. ¿Lista?, preguntó él con una mezcla de ansiedad y alivio. Sí, respondió ella, pero su voz era baja, metálica, como un filo escondido. Subieron al avión juntos, sin saber que aquel viaje sería el inicio no de una victoria, sino de una caída irreversible. El avión despegó bajo un cielo tormentoso. Las luces de São Paulo se apagaron debajo de ellos como brasas moribundas. Danilo cerró los ojos intentando dormir, pero cada vez que lo lograba, veía el rostro de Renata, primero con el uniforme azul de limpieza, luego con la carpeta en sus manos, luego con la mirada implacable de quien sabe demasiado. Renata, en cambio, no durmió ni un segundo. Observaba el reflejo de su rostro en la ventanilla oscura, y en su interior una pregunta se repetía como un tambor. ¿Hasta dónde estoy dispuesta a llegar? Porque sabía que aquel viaje no era solo para salvar una herencia, era para descubrir si Danilo Sousa podía ser salvado o destruido. El avión atravesaba nubes pesadas y cada sacudida parecía un presagio. Algo, en el fondo de Renata, le decía que la tormenta que se avecinaba no solo estaba en el cielo. El aterrizaje en Budapest fue áspero, como si el avión se resistiera a tocar tierra. El cielo estaba cargado de nubes negras y el viento helado golpeaba los ventanales del aeropuerto. Danilo descendió con el rostro tenso, las manos sudorosas dentro de unos guantes de cuero que parecían demasiado grandes para él. Renata, en cambio, avanzaba con calma, su mirada fija hacia adelante, como si cada paso la acercara a un destino que ya conocía de antemano. En el vestíbulo los esperaba András Kovács, el abogado húngaro. Sus ojos claros revelaban preocupación. «No es un simple juicio», murmuró en inglés. «Los primos han invertido mucho dinero en influencias, han comprado voluntades, y hay rumores de que Esther, la supuesta compañera, planea algo más que un testimonio». Danilo palideció. Renata, sin embargo, asintió con serenidad. «Déjalos jugar sucio. Lo que traemos es más fuerte, la verdad». El hotel donde se hospedaron estaba a pocas calles del tribunal. Un edificio antiguo con paredes de mármol y alfombras gastadas. Esa noche, mientras Danilo se encerraba en su habitación a beber en silencio,
Renata extendía sobre la mesa del comedor decenas de documentos, cartas, notas al pie. Subrayaba, traducía, tejía un mapa invisible que la guiaba hacia la estrategia final. El reloj marcó las 3 de la madrugada cuando finalmente cerró los ojos, pero incluso en sueños las voces húngaras resonaban en su cabeza. La mañana del juicio, la ciudad parecía contener la respiración. El tribunal se alzaba como una catedral de piedra bajo el cielo plomizo. Dentro, los pasillos olían a humedad y tinta vieja. Danilo caminaba detrás de Renata como un niño perdido. Sus pasos retumbaban en el mármol. Al entrar en la sala, se toparon con los primos Bela y Mirali, trajeados con sonrisas de triunfo, y con Esther, que llevaba un velo negro y una expresión de viuda dolida. A su lado, 3 abogados de renombre susurraban con confianza. El juicio comenzó con voces firmes, argumentos afilados como cuchillas. Los abogados de los primos atacaban sin descanso. Joseph estaba senil, fue manipulado. Danilo jamás tuvo relación con él. Esther, entre sollozos ensayados, declaró que había cuidado de Joseph hasta el último día, que él le había prometido verbalmente dejarle parte de su fortuna. Danilo escuchaba con el rostro desencajado, apretando los puños, pero Renata permanecía imperturbable, tomando notas en silencio, como un depredador que espera el momento exacto para atacar. Cuando llegó su turno, se levantó con la carpeta en la mano. La sala entera guardó silencio. Su voz, clara y firme, se elevó en húngaro, resonando entre las paredes como un eco de autoridad. Tradujo simultáneamente para Danilo mientras mostraba pruebas, la carta notariada, los testamentos anteriores, los registros médicos que confirmaban que Joseph estaba lúcido. Cada documento caía como un martillo contra los argumentos enemigos, y cuando presentó la carta incompleta, donde Joseph confesaba su deseo de heredar todo a su sobrino, la sala se estremeció. Los testigos convocados entraron uno a uno. La empleada doméstica que aseguró haber visto a Esther apenas en los últimos meses, el médico que certificó la claridad mental de Joseph, los vecinos que escucharon hablar de su sobrino brasileño. Las palabras se entrelazaban como un tejido sólido que no dejaba grietas. Al final, Renata levantó la vista hacia los jueces y pronunció una frase que heló la sangre de todos. No estamos aquí para repartir dinero. Estamos aquí para respetar la voluntad de un hombre que ya no puede defenderse. Y esa voluntad está escrita, sellada y confirmada. El silencio se hizo tan denso que se podía escuchar la respiración contenida de los presentes. Danilo, por primera vez, sintió que no era él quien estaba en el centro de todo, sino ella. Los jueces pidieron un receso. Danilo salió tambaleando al pasillo, buscó un cigarrillo, aunque nunca fumaba. Encendió uno con manos temblorosas. Renata se acercó despacio. «Estamos ganando», dijo ella. «Solo falta resistir un poco más». Él la miró de reojo, con una mezcla de gratitud y resentimiento. Siempre eres tú la que gana». Horas después, la corte se reunió nuevamente. El juez principal leyó la sentencia. El testamento de Joseph Sousa era válido, y Danilo era declarado único heredero. La sala estalló en murmuraciones. Bela maldijo en voz baja. Mirali golpeó la mesa, y Esther rompió en sollozos furiosos. Danilo cayó en la silla con un suspiro largo, como si le hubieran quitado una losa de encima. Pero Renata no sonrió. Sus ojos se clavaron en los de Esther, y en ese instante comprendió algo. Aquello no había terminado. Esa noche, en el hotel, Danilo celebraba con whisky y llamadas a Brasil. Mariana y los demás empleados lo felicitaban a distancia. Pero Renata se quedó junto a la ventana, observando la lluvia caer sobre Budapest. En su bolso, escondida entre los papeles, estaba la segunda carta anónima. «Si subes a ese avión, tu hija pagará el precio». Ahora comprendía el mensaje completo. Ganar en los tribunales no significaba estar a salvo. De madrugada, un golpe en la puerta la despertó. Abrió con cautela y encontró un sobre tirado en el suelo. Dentro, una fotografía reciente. Sofía, en Brasil, entrando a la universidad. La frase escrita al dorso era helada.
La próxima no será solo una foto. Renata apretó la imagen contra el pecho. Un sudor frío le recorrió la espalda. Sabía que alguien, quizá más poderoso que los primos, estaba jugando un juego distinto, y lo que estaba en riesgo ya no era dinero ni prestigio, sino la vida de lo que más amaba. El vuelo de regreso fue un tormento silencioso. Danilo dormía borracho en su asiento, mientras Renata miraba por la ventanilla con los ojos abiertos, clavados en el abismo de nubes oscuras. En su mente, una pregunta resonaba como un trueno. ¿Hasta dónde estoy dispuesta a pagar el precio de la verdad? Al aterrizar en Sao Paulo, la recepción fue caótica. Prensa, cámaras, empleados aplaudiendo. Danilo se pavoneaba frente a los flashes, sonriente, eufórico. Pero Renata caminaba detrás de él en silencio, con la fotografía de Sofía escondida en el bolsillo, como una daga invisible. Durante las semanas siguientes, la empresa celebró la victoria con banquetes, discursos y nuevas políticas de expansión. Danilo volvió a sentir el poder arder en sus venas. Sin embargo, algo en su mirada había cambiado. Cada vez que veía a Renata, lo atravesaba una punzada de desconfianza. Ella sabe demasiado, pensaba. Ella puede hundirme cuando quiera. Esa paranoia creció como una enfermedad. Renata lo notaba, lo veía en los gestos, en las pausas de sus palabras, en la forma en que sus ojos se desviaban cada vez que ella hablaba en las reuniones. Sabía que tarde o temprano, la alianza que habían forjado en medio del fuego se rompería. Una noche, mientras trabajaba en su despacho, recibió un mensaje en su computadora. «Ya tienes lo que mereces. Ahora quítate del camino, o tu hija pagará». No había remitente, solo la amenaza. Renata cerró los ojos. La sala quedó en silencio absoluto, salvo por el zumbido débil de las lámparas. Se dio cuenta de que el verdadero enemigo aún no había mostrado su rostro, y que la caída, la verdadera caída, aún estaba por comenzar. La primera pieza en desmoronarse fue Danilo. Lo encontraron 2 semanas después, solo en su penthouse, rodeado de botellas vacías y papeles desordenados. Había intentado presentarse en una reunión internacional, pero su discurso fue incoherente, su mirada perdida. Los socios comenzaron a dudar. Los empleados empezaron a murmurar. Y Renata comprendió, con un escalofrío, que el millonario que un día la había humillado ya no era más que un hombre quebrado. Pero un hombre quebrado puede ser más peligroso que uno poderoso, y lo que Danilo estaba a punto de hacer arrastraría a todos a una oscuridad mucho más profunda. El quiebre final comenzó una madrugada, cuando Renata recibió una llamada de Mariana con la voz hecha pedazos. «Renata, es Danilo. Algo está mal». Corrió hasta el penthouse y lo encontró de pie frente a los ventanales, con la ciudad extendida bajo sus pies como un mar de luces frías. En la mesa había un revólver. Su sombra temblaba contra la pared. «¿Qué hiciste, Danilo?», preguntó con voz baja. Él giró lentamente, con los ojos enrojecidos y una sonrisa torcida. «Me cansé de ser el idiota millonario que necesita una niñera. Me cansé de que todos me vean como un rey de cartón». Renata dio un paso al frente, sintiendo el frío del arma más que el del viento que entraba por la ventana abierta. «Nadie quiere verte caer, yo tampoco». «¿Tú?», rió amargamente. «Tú eres la que más quiere verme en el suelo, porque si me destruyo, quedas tú como la salvadora eterna». Ella lo miró en silencio. Ese silencio lo desarmó más que cualquier palabra. Danilo bajó la pistola. La dejó caer sobre la mesa y se desplomó en el sillón. Lloraba como un niño con el cuerpo encogido. Renata recogió el arma y la guardó en un cajón cerrado. No dijo nada. Sabía que la batalla no era contra los primos, ni contra Esther. La batalla estaba dentro de aquel hombre, y esa era la más peligrosa de todas. Los días siguientes, la empresa entró en un torbellino. Los medios publicaban filtraciones, insinuaciones de corrupción, movimientos turbios de dinero en paraísos fiscales. Algunos eran ciertos, otros fabricados. El nombre de Danilo aparecía cada mañana en los titulares con una mancha nueva. Sus socios comenzaron a retirarse. Las acciones de la compañía se desplomaban como un edificio en demolición.
En medio de ese caos, Renata recibió un mensaje de un número desconocido. La caída de él será tu ruina también. Retrocede. Adjunto había un video borroso, pero suficiente. Sofía saliendo de la clínica, un hombre siguiéndola a distancia. Renata sintió un fuego helado en el estómago. Sabía que la guerra había escalado más allá de cualquier tribunal. Ya no era dinero ni herencias. Era un juego de poder en el que su hija era la moneda de cambio. Esa noche enfrentó a Danilo en su oficina. Quiero nombres, quiero saber quién está detrás de esto. Danilo la miró con los ojos vidriosos por el alcohol. Crees que controlo algo, pero ni yo sé quién mueve los hilos. Esto es más grande que los Sousa, más grande que mi fortuna. ¿Qué hiciste, Danilo?, susurró. Él guardó silencio. Solo apoyó la frente en la mesa y murmuró. Abrí una puerta y ahora no sé cómo cerrarla. Renata salió de allí con un presentimiento que la desgarraba. Danilo había pactado con fuerzas que jamás podría dominar. La noticia de la quiebra llegó una semana después. La compañía, otrora símbolo de poder, era ahora un esqueleto vacío. Empleados despedidos, oficinas cerradas, socios en fuga, y en el centro de todo, Danilo, convertido en un fantasma que vagaba entre ruinas. El día que lo arrestaron, la lluvia caía con una violencia extraña. Lo sacaron esposado de su propio edificio, rodeado de cámaras y flashes. Gritaba incoherencias, acusaba a fantasmas invisibles. Renata lo observaba desde la multitud, con el corazón dividido. No había triunfo en esa caída, solo un vacío que dolía más que cualquier derrota. Esa noche, de regreso en su apartamento, Renata encontró un último sobre bajo la puerta. Dentro, una frase escrita con tinta negra. El rey ha caído. Ahora le toca a su reina. Se desplomó en la silla, con la carta temblando entre sus manos. Sabía que la historia no terminaba allí, que detrás de los primos, detrás de Esther, detrás incluso de Danilo, había una red más oscura, un poder que aún no mostraba su rostro, y que tarde o temprano vendría por ella. Renata miró a Sofía dormir, respirando tranquila, ajena a las sombras que se cernían. La acarició en silencio y susurró: «Por ti soportaré lo que sea, pero no me quebrarán». En la celda fría, Danilo Sousa se mecía en un rincón. Recordaba las palabras que lo habían perseguido desde el inicio. «Si alguien logra traducir esto, le doy todo mi sueldo». Esa frase, dicha con arrogancia, había sido la llave de su ruina. Ahora entendía que no había perdido por un documento ni por un juicio, sino por algo más simple y devastador. Nunca supo ver a la mujer que había tenido frente a él todo ese tiempo. Semanas después, la prensa hablaba de la revolución silenciosa de Renata. Había creado un pequeño despacho de traducciones jurídicas, ayudando a otros empleados a enfrentar abusos internacionales. Era respetada, admirada. Pero en sus noches más solitarias, Renata miraba por la ventana y se preguntaba cuánto tiempo tendría antes de que la próxima sombra llamara a su puerta. Porque en lo profundo de su memoria resonaba todavía la última amenaza. El rey ha caído. Ahora le toca a su reina. Y en ese eco oscuro entendía que lo que había vivido no era el final. Era apenas el comienzo de otra batalla, mucho más silenciosa, mucho más peligrosa. Una batalla que ya no se libraría en tribunales ni oficinas, sino en el territorio más frágil de todos, el alma.